¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí siempre y ahora aprenderemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es de verdad muy importante para nosotros, sobre todo ver cómo se van sumando poco a poco. Ya estamos casi rebasando la barrera de 12,000 suscriptores. Y bueno, además también queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Allí estamos regalando totalmente gratuitas infografías sobre temas de asignaturas como filosofía, historia universal, historia de México, sociología, entre otras. Dicho esto, es momento de comenzar. Y bien, la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título ¿Qué es el tiempo? Explicación sociológica. El objetivo, si usted se queda viendo este video, al principio estaremos conociendo, todos aquellos que vean este video van a conocer características y concepciones sociales sobre qué es el tiempo. Más adelante vamos a identificar algunos factores que influyen en la forma en cómo entendemos o percibimos el tiempo. Y por último, en la parte final vamos a plantear un ejemplo comparativo sobre la percepción del tiempo. Vamos a comparar culturas latinoamericanas versus contra culturas anglosajonas. Dicho esto, comenzamos entonces. Y bien, la primero que tenemos que decirles es que la sociología, en el tema de sociología, esta ciencia pues ve al tiempo no simplemente como una medida física, sino como una construcción social edificada bajo la interacción social por medio de la socialización. Todas las personas entonces vamos haciendo construcción social sobre algunos términos, sobre algunas ideas, y en el caso del tiempo sería algo similar. Cuando decimos socialización, pues recuerde que es esta situación de convivencia, el entorno, el contexto de personas con las que nosotros convivimos, en un principio y principalmente la familia y después los amigos. Con el paso del tiempo pues van influyendo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender el tiempo o de percibirlo. Entonces, dicho de manera sencilla, cuando queremos entender o conocer el concepto del tiempo, tenemos que pensar en primer término que se refiere a una construcción social donde las personas, con las pláticas, con las reuniones, con las amistades, con la familia, va construyendo bajo la opinión de los demás y la propia, pues vamos construyendo nuestro entendimiento sobre las cosas que giran en nuestro entorno. Y en este caso, pues estamos diciendo que el tiempo es una construcción social. Bueno, podríamos anunciar algunas características de lo que es el tiempo. En principio de cuentas tendríamos que decir, la sociología considera que el tiempo no es universal. Cada sociedad va construyendo su propia concepción, la forma en cómo se percibe el tiempo. No es lo mismo, por decir un ejemplo, el entendimiento que tendrá culturas como por ejemplo la hindú o la cultura francesa o la cultura inglesa. Pues cada una de estas sociedades va construyendo su propia percepción del tiempo, obviamente de acuerdo al entorno, de acuerdo al contexto, ¿verdad? Otra característica que podríamos anunciar, en este caso en el inciso B, podríamos pensar que el tiempo es relacional. Cuando decimos relacional es porque al final pues va creando estos ritmos de vida, lo vamos relacionando. Por ejemplo, cuando decimos es tiempo de estudiar, es tiempo de convivir, es tiempo de dormir, y entonces nosotros cuando estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, pues vamos considerando o tenemos que darnos cuenta que al final nuestra concepción del tiempo, nuestra percepción del tiempo, pues es relacional, la relacionamos con algunos eventos de nuestra vida cotidiana y va marcando estos ritmos. En el inciso C podríamos indicar que cuando hablamos del tiempo, pues es un entendimiento muy subjetivo. Al final sí hay un entendimiento, digamos, cultural y general, pero también tenemos que considerar al mismo tiempo que las personas
pues van considerando, van teniendo su propia concepción del tiempo. No es lo mismo el alumno A que el alumno B en cuanto a la percepción del tiempo. Seguramente en la clase de matemáticas el alumno A se le hace muy larga, se le hace muy lenta y tal vez pareciera que el tiempo pues no avanza al mismo ritmo. Y podremos considerar que, por ejemplo, el alumno B, gustoso de las matemáticas, seguramente su percepción del tiempo es distinta, seguramente considera o piensa que la clase es corta, que dura muy poco, que se va muy rápido, y entonces esa situación es como entender que el tiempo en nuestra percepción también puede ser entendido como algo subjetivo. Y al final también otra característica del tiempo es que es histórico. Al final, con el paso del tiempo, las comunidades, las sociedades, pues van modificando, van creando percepción del tiempo distinto. Sobre todo en tiempos antiguos, seguramente los tiempos eran mucho más relajados, mucho más flexibles. Y en tiempos actuales, en tiempos modernos, en este cambio histórico, por supuesto, pues la percepción del tiempo se modifica y entonces la gente, pues estamos sujetos a un horario, andamos deprisa, nuestro ritmo de vida se acelera, obviamente la modernización, en este caso las computadoras, el internet, pues va modificando nuestra percepción del tiempo. Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que la mayoría de las culturas, ¿no? Que nosotros podríamos considerar del mundo, pues prácticamente podríamos englobarlas en dos formas de percibir el tiempo. En principio podríamos hablar, en el número uno tenemos en nuestra presentación, pues este entendimiento lineal, donde entonces se entiende o se concibe el tiempo como una línea recta que avanza del pasado al futuro con un presente fugaz, ¿no? Y entonces las culturas, algunas culturas, sobre todo de tipo anglosajón, tendrán esta situación de entender el tiempo como una línea recta donde entonces se va segmentando de acuerdo a segundos, días, meses, años y sobre todo se va a medir con precisión, ¿no? Y entonces esa es una concepción que podríamos señalar muchas culturas del mundo tienen, donde se entiende que el tiempo es lineal. Por otro lado, tenemos otra concepción distinta donde tendríamos que entender que existe una situación cíclica, ¿no? Donde tenemos una situación donde hay culturas que entienden el tiempo pues de manera cíclico, donde entonces el tiempo se vuelve como repetitivo, ¿no? Donde prácticamente estaríamos hablando de círculos donde el pasado, el presente y futuro se entrelazan y se repiten. Y entonces este tipo de concepción, este tipo de percepción del tiempo, pues es, digamos, ejemplos que podríamos encontrar, sobre todo culturas indígenas, culturas latinas, donde tenemos un apego, digamos, especial hacia cuestiones del pasado, a cuestiones de nuestras tradiciones y costumbres. Y si observa, por ejemplo, la imagen que estamos proyectando, pues tiene que ver con lo que acabamos de decir. Al final, este calendario mexica o maya, pues tiene esta situación circular del tiempo donde entonces los eventos pareciera que se repiten, ¿no? Y las tradiciones, el Día de Muertos es el 2 de noviembre y comienza el ciclo, entonces ahí volví a dar la vuelta y otra vez el 2 de noviembre y otra vez adornamos nuestras casas y seguimos con nuestras tradiciones. ¿Qué factores es importante también, ¿no? En este momento vamos a explicar cuáles son los factores que influyen en la forma en cómo las personas percibimos el tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el inciso A que el ritmo de vida, pues es una situación que, por supuesto, influye. Sociedades agrícolas van a tener esa situación de tener un ritmo mucho más lento y ligado a ciclos naturales, mientras que las sociedades industriales van a tener esta situación de tener un ritmo acelerado, marcado por relojes, marcado por horarios, y entonces el ritmo de vida es un factor que influye, ¿no? La vida en la vida rural, pues seguramente el tiempo, incluso si usted es una persona de ciudad, de vida urbana y va a la vida rural, pues entra usted en otra dinámica donde incluso también comienza a modificarse su propia percepción del tiempo. Y seguramente las personas que viven en el campo, en la vida rural y vienen a la ciudad, también comenzarán a notar cómo el tiempo, la percepción del tiempo acá es mucho más acelerado.
Otra situación es la valoración del presente, el pasado y futuro. Algunas culturas, sobre todo, van a enfatizar en cuestiones que tienen que ver precisamente con el presente, otras van a estar haciendo como mucha situación de enfatizar en el pasado y sobre todo situaciones que tienen que ver con nuestras tradiciones, ancestros y otras, por supuesto, en el futuro, ¿no? Donde entonces el progreso y el desarrollo se vuelve importante y entonces esa valoración, ¿no? ¿Usted qué valora más? ¿El pasado? ¿Usted valora más el presente? Estaría muy padre que nos escribieran en los comentarios qué es lo que usted valora más, si valora más el futuro, ¿no? Y entonces esta situación se vuelve un factor porque depende a qué le dé más importancia, ¿no? Regularmente en sociedades orientales, como estamos observando en pantalla, pues al final tiene que ver con esta percepción de, digamos, valorar situaciones que tienen que ver con el pasado, ¿no? Obedecer o continuar con nuestras tradiciones, obedecer a nuestros ancestros. Y situaciones, por ejemplo, de otro tipo de percepción donde la gente seguramente valora más el futuro, donde pues estaremos pensando a corto, mediano y largo plazo. Otro factor importante es la estructura social, ¿no? Incluso las jerarquías sociales, cuestiones económicas, las divisiones de género y las relaciones de poder también van a influir en cómo se experimenta, cómo se siente, cómo se percibe el tiempo. Y entonces la cuestión sobre todo de las jerarquías sociales, el dinero, el poder adquisitivo, podría ser también algo, un elemento que puede de cierta manera provocar ciertas modificaciones en la forma en cómo se percibe el tiempo, ¿no? Donde tal vez entonces eso va a influir sobre todo en la forma de ser de las personas. La manera en cómo han sido educados también podría ser otra situación, grado de estudios, por ejemplo, o incluso cuestiones de género, los sexos, ¿no? El sexo femenino, el sexo masculino, podríamos pensar, ¿no? Que tienen esta distinción tal vez un poco distinta de la forma en cómo percibimos el tiempo. El tiempo es el mismo, ¿no? Acá lo que estamos intentando notar en este video es que al final el tiempo es igual para todos, pero no todos lo percibimos de la misma manera. Bueno, vamos con un ejemplo. Estamos llegando a la parte final. Nos encantaría que nos pusieran los mensajitos de qué parte de México, de qué parte del mundo nos están viendo. Les vamos a dar corazoncito, por supuesto, les vamos a responder de inmediato. Estaría muy padre que nos dijeran desde qué parte del mundo o de qué parte de México nos están viendo. Y bueno, tenemos un ejemplo acá, las culturas latinas, sí dijimos culturas anglosajonas, ¿no? Vamos a hablar primero en este caso de las culturas latinas. Obviamente en este tipo de culturas el tiempo va a ser flexible y menos rígido, ¿no? Y entonces las citas y las reuniones pues son aproximadas, ¿no? No hay esta cuestión de ser muy rígido. Si va a haber una junta y se programa para 2 horas y se extiende 4 horas, pues no hay problema, porque es importante generar confianza, la amistad en una reunión de negocios. Son situaciones que de repente pues son mucho más flexibles en las culturas latinas, pues no hay esta rigidez, ¿no? También podemos pensar que en las culturas latinas el tiempo es relacional porque se dedica precisamente tiempo específico para convivir, para poder socializar, para poder tener esta situación de amistades. Obviamente tendríamos que señalar, además de lo anterior, que en las culturas latinas el tiempo se considera como algo cíclico, se percibe cíclico porque por supuesto que va a estar ligado a ritmos naturales de las estaciones del año, de las festividades religiosas, entre otras situaciones. Y entonces los latinos tenemos esta percepción del tiempo, no todos, ¿verdad? No comencemos a generalizar, por supuesto, pero sí tendríamos que estar considerando que es un pensamiento pues más o menos general. En el caso de las culturas anglosajonas, nos referimos a Estados Unidos, Canadá, Europa principalmente, el tiempo allá se percibe de manera lineal, donde la puntualidad por supuesto es altamente valorada, citas y reuniones terminan a la hora señalada, el trabajo a la hora de la salida, salgo a las 6 y a esa hora me voy. No es como en culturas como las nuestras, donde pues incluso lamentablemente pues a veces ni siquiera hay hora de salida, ¿no? Te quedas hasta que acabes, hay esta flexibilidad. No sé si sea por la misma necesidad, pero en el caso de las culturas anglosajonas, la percepción del tiempo pues sí tiene esta situación de que
Si va a haber una junta de trabajo y se señaló que es de 1 a 2 de la tarde, se acata y se respeta esta situación del tiempo asignado. También hay un fuerte énfasis en cuestiones, por supuesto, de planificación, ¿no? De tener esta situación de estar percibiendo el tiempo y planeando, por supuesto, actividades, el uso de agenda, situaciones que tienen, por supuesto, que ver a largo plazo. Y bueno, con esto estamos prácticamente terminando. Aquí estamos queriendo destacar la importancia que tiene el entender la forma en cómo se percibe el tiempo. Y en resumen, entonces, el tiempo nos permite comprender mejor cómo las sociedades se organizan y funcionan. O sea, si usted tiene esta posibilidad de comprender cómo se entiende el tiempo, pues podrá entenderse a sí mismo en principio tal vez, y también entender la sociedad en la que usted vive, cómo está organizada, cómo funciona de acuerdo a la percepción del tiempo. Al estudiar el tiempo podemos analizar las relaciones sociales, desde luego, también entender, también por supuesto, los cambios culturales y sobre todo también incluso las desigualdades, ¿no? Y entonces entender el tiempo, comprender cómo percibimos el tiempo, debe ser tomado como algo que puede ayudar a entendernos mejor. Y bueno, si usted llegó a esta parte del video, ¿no? Estamos terminando. Agradecemos muchísimo que usted llegue hasta esta parte del video. También reiteramos desde luego la invitación a que se suscriba a nuestro canal. Ahí tiene usted el botoncito de suscripción. Y por ahí tenemos todavía algunos proyectos alternos, un poco abandonados, pero todavía siguen funcionando. El caso de TikTok, y también por ahí tenemos un podcast en Spotify. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo y escuchando próximamente. Chao.